Bueno, no sé por qué se me haya borrado lo primero, pero bueno, no importa. Lo voy a volver a explicar, pues para eso estamos. Listo. Entonces voy a explicar del punto del 1 al, al 5. Bueno, pues la primera parte que se me borró, no sé qué se me habrá hecho. Bueno, el primer punto era del tipo sentado y el otro recogiendo pues los cocos. ¿Sí o qué? Entonces tenemos un triángulo normal, así, que se forma entre ellos. Nos daban el ángulo de 108 y el de 37 grados. Bueno, y que la distancia entre el señor que estaba sentado y la palmera era de 8 metros. ¿Sí o qué? Esto es muy evidente, pues si se fija bien, se hace por ley seno. Entonces, en un triángulo cualquiera, la sumatoria de todos sus ángulos va a dar 180. Entonces, la sumatoria de este ángulo más este ángulo se lo restamos a 180 para poder encontrar lo que sería este ángulo, que sería 35. Listo. Como tenemos eso ahí, lo vamos a hacer por ley de seno. Entonces vamos a coger este lado, porque es el que pues, nos da la información del lado, y su ángulo opuesto, que sería de 35. Entonces, 8 metros sobre su ángulo, el seno de su ángulo, que sería seno de 35, por el ángulo, el lado, perdón, que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la distancia en que está el señor que está recogiendo los cocos y el que está sentado, o sea, esta. Pongámosle L, llamémoslo L. Entonces, lado va a ser igual a, como dije anteriormente, entonces este ángulo, este lado, por sobre este ángulo, y este va a utilizar lo que sería su lado opuesto, su ángulo opuesto, que sería 108. Entonces, por el seno del ángulo de este lado, que sería 108. Y eso me dio como resultado 13.26. Fácil, ese punto está más que fácil. Bueno, aquí abajito continuemos. Bueno, nos decían que teníamos como dos montañas y que entre ellas formaba un triángulo y en ese triángulo abajo estaba como un riecito o una lagunita. Bueno, estas son las dos montañas y que la marea, pues el río este, la laguna, formaba un ángulo de 100 y que de este punto a este punto la distancia era de 1100 y la distancia de este punto a este punto era 900, ¿cierto? Y nos decía que cuánta distancia había entre la punta de la montaña y la otra punta de la montaña, ¿no es cierto? Pongámosle esto a X. Fácil. Esto se hace por ley coseno. Entonces, X al cuadrado va a ser igual. 1100 al cuadrado más 900 al cuadrado menos 2 por 1100 por 900 por 900, bueno, por por favor aquí el que acaba de entrar, bueno, por el coseno, ¿sí? O que el coseno del lado, que sería 100. Entonces el coseno del ángulo de 100. Un momentico aquí. Por 100.
Entonces, a mí lo que me dio el segundo punto, pues al hacer toda esta operación, y ya pues dándole la raíz sería x, ¿cierto? Ya aquí pues con la raíz y todo eso, me dio 1537.47 metros. A ver, yo veo. Bueno, eso me dio X para el segundo punto. Y aquí borremos todo esto para seguir con el tercero. Listo. El tercero era lo de la catedral. Entonces, que un tipo se paró, ¿no es cierto? Y miró esta catedral que estaba en una montaña, ¿no es cierto? En una montaña. Listo. Entonces, que primero se paró aquí en este punto con un ángulo de elevación de 37. Y luego que recorrió 105 kilómetros, o sea, que recorrió una distancia de 105 kilómetros. Un momentico, yo borro acá para que me quede más, para que me quede mejor. Eso. Que recorrió una distancia de 150 kilómetros, perdón, con un ángulo, ¿no es cierto?, de 48, de elevación de 48. Listo. En el ejercicio me decían que la montaña se elevaba a 32, o sea, que tenía un ángulo de 32. Listo. Yo lo hice de la siguiente manera. Yo partí este triángulo aquí, tan, ¿sí o qué? Para encontrar este ángulo de acá, que era, pues, que 53, ¿cierto? Este ángulo más el de 48 lo sumé. ¿Por qué? Porque este ángulo en general, todo este ángulo es media vuelta. Y media vuelta sería 180 grados. Entonces, 48 más 73, eso me da más o menos 110, más o 101, creo, si mal no estoy. 101. Menos el menos 180. O sea que este ángulo me va a quedar de 79. ¿Cierto? Ahora, el de 79 lo sumé con este de 53. Voy a poner este triángulo acá para que me quede mejor. Entonces, 37. Con un ángulo de 132 que lo acabamos de encontrar. Este lado mide 50. Listo. Ahí se puede ver perfectamente que se puede hacer por ley de seno. Listo. Se encuentra este ángulo, que es la sumatoria de este y este, de estos dos ángulos, menos 180. Y que este ángulo me dio 11, un ángulo de 11 grados. ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Estoy tratando de buscar este es el lado que me interesa a mí, el rojito. Listo. Entonces, como estoy buscando el rojito, o sea, ¿no es cierto? Este de acá, voy a utilizar el triangulito solo lo voy a utilizar en naranjadito. Entonces, vamos a coger ¿no es cierto? Lo vamos a poner acá. A ver. Eso. Ahora, este ángulo de acá ya no va a ser de 48, imposible. Sino que a este 48 se le resta este ángulo de 32 para poder encontrar este ángulo de acá. Y la resta me dio 16, ¿cierto? 16. Listo. Eso por esa parte. Ahora encontrar este lado rojito. Pues yo lo hice con seno. Entonces, para hacerlo un despegue más rápido,
puse 150 por el seno de su ángulo, ¿cierto? El seno, que en este caso va a ser 11, lo acabamos de encontrar por el seno del ángulo que estamos, del lado que estamos buscando. Entonces el seno del ángulo para así hallar el lado que estamos buscando, seno de 37, ¿no es cierto? Ese lado, este lado rojito, a mí me dio 473.10 metros, si mal no estoy, que estábamos trabajando en metros. Bueno, eso por esa parte, listo, ya tenemos este lado. Ahora, ¿cómo carajos hago aquí? Si solo tengo un lado, pues muy fácil. Colocamos aquí un triangulito, un triángulo rectángulo, se forma. Y este va a ser el de 32. Esta partecita va a ser la montaña. Esta parte. Este triángulo va a ser la montaña. ¿Cierto? El ángulo de elevación que forma la montaña, que va a ser de 32. Entonces, listo, como esto es un triángulo rectángulo, entonces fácil. Sabemos que entre la sumatoria de este ángulo y este otro va a dar 90. Entonces, pongo 90 menos este ángulo para hallar este. Y eso me da un ángulo de 58. ¿Para qué? Para la misma vuelta. Como la misma vuelta pues de ahorita, como esto es una media vuelta, y una media vuelta es 180. Listo. 180 y 58 se resta para poder encontrar este ángulo de acá, ¿cierto? Me va a dar 122. Bueno, pongámoslo acá, 122. Listo, tenemos el lado, ¿no es cierto? Que es 473.10 metros. Listo. Hallar la altura de la catedral. Muy fácil. Otra vez por ley seno. Pongámosla acá. 473 por punto 10 sobre el seno, pues el ángulo, que sería 122, que lo acabamos de encontrar, por el seno del lado, pues el seno del ángulo que vamos a encontrar, que sería de 16, o su seno, o su ángulo opuesto, pues al lado, que sería el seno de 16. Se resuelve todo esto para que así nos dé una altura de la catedral de 153.77 metros. ¿Cierto? Esa es la altura, o por lo menos eso fue lo que a mí me dio. Bueno, vamos a pasar ahora al ejercicio de como un cuadrito, pues una cajita, en donde nos pedían, si mal no estoy, hallar el ángulo teta. Listo. Vamos a hacer aquí la cajita medianamente bien. Pues o el cuadradito con el triangulito, el rectángulo, pues la cajita, para ser más específicos. Listo. Y decía que aquí se formaba un ángulo bueno, la dañé. Un ángulo de teta, pues un ángulo, se formaba un ángulo. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en el ejercicio? Ir descomponiendo cada una de las partes del triángulo, del cuadradito, del cubito, pues este. Entonces me decían que esto medía 6, este 4 y este 8. Bueno, vamos a descomponerlo. Voy a coger este triangulito amarillo. Listo, para hallar su hipotenusa.
Bueno, no tengo ni idea cuánto mide la hipotenusa, pero sí sus catetos. Que este mide 6, ¿no es cierto? Y que este mide 8. Hijo de madre, no nos dan nada de ángulos, no nos dan, no, es que solo tengo el, el 6, el 8 y el ángulo de 90. No, no es que no hay nada. Que no hay nada, listo, hagámoslo por Pitágoras. Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al cateto, al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, ¿cierto? Y eso se va a utilizar para todo en este ejercicio. Va a ser, mejor dicho, una delicia. Bueno. Entonces, se halla la hipotenusa al cuadrado de este triángulo. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Ya haciendo pues todo esto, lo que da esto, ¿no es cierto? Que sería hipotenusa igual a 10. Listo. Ya vamos a descomponer otra partecita del cubito, que va a ser esta, ¿cierto? Esta partecita verde, este triangulito verde. Listo. La vamos a poner acá, la vamos a dibujar, ¿no es cierto? Ahora esto va a tener obviamente valores distintos. Que este cateto va a ser 4. Y este otro cateto va a ser 6. Pero se hace totalmente igual. De igual forma, si ustedes lo hacen por ley coseno, ¿no es cierto? Porque tenemos lado, ángulo intermedio y otro lado, pues obviamente, muy seguramente le va a dar lo mismo. Entonces, hipotenusa al cuadrado, se hace lo mismo, 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Hipotenusa, en este caso, me va a dar pues ya con raíz 2 raíz de 3, ¿no es cierto? Este es el triángulo verde. Bueno, y aquí hay como una pequeña cascadita, ya que no nos muestran de que la figura completa. Entonces, listo, aquí se parte también para formar este triángulo que se ve aquí, este triángulo rojito. Entonces, listo. Voy a coger este otro triangulito aquí que se forma, ¿cierto? Que se forma. Y se hace igual y exactamente con los anteriores. Solo que, obviamente, va a tener medidas distintas. Entonces, 4 aquí, ¿no es cierto? Porque la altura de esto mide 4. Listo. 8. Y va a ser la misma pendejada que los otros anteriores. Entonces, hipotenusa al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Y por esto cuánto, esto todo que junto queda? 4 raíz de 3, de 5, perdón, 4 raíz de 5. Listo. Ya tenemos todos los ángulos del triangulito rojito. Ya tenemos todos los lados y vamos a proceder a buscar el ángulo teta, ¿no es cierto? El ángulo teta. Entonces, bueno, me dijeron, pues, o lo que encontré, ¿no es cierto? Lo que encontré aquí dice que ¿no es cierto? La base mide 10, listo, me dijeron que era 10, listo. Que uno de sus lados era 4 raíz de 5, ¿cierto? Ya que lo acabamos de encontrar. Y que este era 2 raíz de 13. Listo. Ya tengo todo para hallar el ángulo teta. ¿Cómo así que todo? Sí, hagámoslo de una vez, reemplazando todo. Entonces, teta va a ser igual por el coseno. Coseno inverso de todos estos. Entonces, este es el que se pone positivo porque está al frente del ángulo. Entonces, abro paréntesis, 4 raíz de 5 al cuadrado menos 10 menos al cuadrado menos, abro paréntesis otra vez, 2 raíz de 13 al cuadrado. Todo esto sobre menos 2
por 10 por 2 raíz de 13. Todo esto al cuadrado. Perdón, se cierra paréntesis. Y me dice que el ángulo θ va a ser igual a 43.85, ¿cierto? Grados. Complejo para nada. Largo sí estaba larguito, hay que admitirlo, pero muy, pues diría que muy fácil, pues, a la hora de resolver. Bueno, vamos a eliminar todo esto. Y vamos a seguir con el último punto para ya terminar, que sería el de un periférico, si mal no estoy, pues sí, un periférico, que era, pues que me pedían hallar la altura de la montaña, que este punto también tenía su cascarita, por decirlo así. Entonces decían que la distancia de aquí a la montaña era de 1800 metros, si mal no estoy, pues que estaba trabajando en metros. Que el ángulo este era de 30 y que el ángulo de acá era 70. Aquí está la cascarita, aquí. Primero, como esto es media vuelta, ¿no es cierto? O medio giro, va a ser 180. Entonces lo mismo, 180 menos 70 va a dar 110. 110 más 130 va a dar 140, ¿no es cierto? Y 180 menos 140 me va a dar esto, un ángulo de 40. Todo eso lo hicimos para hallar este ángulo. Y así hallar esta parte de acá para ahorita ver qué se utiliza, para qué se utiliza esta. Bueno, tenemos 1800, lo voy a hacer con ley seno. El ángulo de su seno que va a ser 40, ¿sí o qué? 40, dímelo, por el lado que vamos a buscar, o sea, pues por el seno del ángulo que estamos buscando, que sería este aquí, este rojito, que sería el seno de 30. Listo. Todo esto va a ser igual a, pues a mí lo que me dio fue a 1400, 1400.15. Listo. Ahora aquí viene lo que pronto una cascarita. Aquí no se ha acabado el ejercicio, porque esto apenas esto es una diagonal, esto no es una altura. Pues sí lo es, pero no, así no es como se mide, pues, ya sea un edificio o una montaña. Aquí se forma otro triángulo rectángulo. Entonces se forma otro triángulo. Pero esta vez rectángulo. Entonces listo. Sabemos que este es 70. Y ya encontramos el pedacito pues rojito, la hipotenusa, que daba 1400.15. Fácil, para hallar la altura, ¿no es cierto? Pongámosle h. Ay, perdón. Muy feo. Ahora sí, h. Para hallar esa h es muy fácil, es solo con seno. Entonces, despejando ya todo de una vez, para hacerlo más ágil, entonces sería el seno de 70, en este caso, ¿cierto? Por la hipotenusa, que era 1000, pues que es 1400,15, para hallar la altura, ¿cierto? Y la altura de esa montaña va a ser igual a 1315.71. Listo. Eso era todo. Ahí había una cascadita, sí. Yo también hasta me confundí. Me caí en cuenta, pues caí en cuenta de que esa no era la altura. Pero pues bien mero. Listo. Esto es como todo por el momento. Y ya.